había gestos, había escenas pues, de esa sencillez, de esa vida cotidiana, que a fin de cuentas es lo que verdaderamente se quiere hacer y se quiere llevar a cabo. También es importante, y queríamos resaltar, como bien decía cuando iniciamos la exposición por parte de Fray Luis, el resaltar que como es una época en la que, por desgracia, por las guerras, por las situaciones que se están viviendo en nuestro mundo, no se puede visitar todo lo que podría o quisiéramos Tierra Santa, pues es una forma de traer Tierra Santa aquí a Murcia para que se conozca. Y eso es importante también desde nuestro ser iglesia, porque para la iglesia Tierra Santa no es un sitio de peregrinación más, es el sitio, es el lugar donde vivió Cristo y es el centro de esa fe que a fin de cuentas tenemos que ir viviendo. Por eso esta exposición pues, ha supuesto muchas cosas y ha supuesto de una manera especial el hecho de, como digo, que en la sociedad murciana se hiciera presente esta presencia franciscana en Tierra Santa. Pero para nosotros, los que vivimos en Murcia, y todos vosotros, porque me lo habéis dicho prácticamente la mayoría de los que estáis aquí, lo más importante de esto es el respeto que se ha tenido a esta fotografía. Porque todos sabemos lo que es Murcia y todos sabemos lo que significan las noches en el entorno este de fiesta y de verbena. Y el que se hayan respetado, no se hayan pintado, no se hayan vandalizado, eso es muy importante. Y comentábamos hoy con Fray Luis, con el padre Fresneda en la comida, que una de las cosas más importantes que creemos que es por la cotidianidad de las fotografías, porque no eran fotos grandilocuentes, no eran fotos solamente litúrgicas, sino que se expresaba esa vida ordinaria de los franciscanos. Y yo creo que por ese sentido de los frailes enseñando catequesis, jugando al baloncesto, enfermos, después de haber dado toda una vida, yo creo que eso ha sido lo que verdaderamente se ha, jugando a las cartas, como vemos ahora en la fotografía, pues creo que es ese motivo que se ha hecho que se respetara esas fotos y que se haya agradecido esa presencia. Este es el acto de clausura, pero también queremos darle un poco de sentido académico a este acto. Y entonces vamos a tener la conferencia del padre Fresneda. Presentar al padre Fresneda es, en este ámbito, bueno, pues es el alma, una de las almas del instituto, junto con el padre Pedro Riquelme. Y presentarlo, pues es saber que es el gran profesor de cristología franciscana que hay en España, yo creo que en el mundo de momento. Y su gran trabajo es el libro que esta tarde nos viene a presentar, Jesucristo y San Francisco de Asís en Camino de la Pasión, que dentro de los 800 años, que este año es el Cántico de las Criaturas, el año que viene el 800 aniversario de la muerte de nuestro Padre, pues él lo ha plasmado en esta interrelación del Evangelio con los mensajes y con los escritos de San Francisco, teniendo en cuenta pues, ese cristocentrismo franciscano, ese Evangelio como forma de vida que siempre llevó a nuestro Padre, ese seguimiento de Cristo que supera la mera imitación, porque San Francisco no imita a Cristo, sigue a Cristo, y eso lo marca muy claramente en su libro. En definitiva, nos va a hablar esta tarde de esa relación espiritual, teologal y existencial entre Jesucristo y San Francisco de Asís. Y le doy la palabra al profesor Martínez Fred. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
llevamos nuestra fe a la calle. San Francisco no siguió estas 4 columnas de la Iglesia. Es la experiencia de San Francisco de Asís, que es lo que voy a hablar brevemente. La experiencia de Jesús y también la experiencia de la pasión de Jesús, las 2 cosas. La experiencia de Jesús es que puenteó a la Iglesia, la puenteó y se fue directamente a lo que era Jesús en sí mismo mirado en los evangelios. Mirad cómo fue la situación. Él iba, pues como todo joven de aquel entonces, a alcanzar la gloria a través del ejército. Ya tenía su padre un gran comercio, ya poseía él bastantes bienes, pero había una guerra entre Asís y Perugia y entonces él iba a ganar la gloria dentro de esa batalla. Y es cuando el Señor lo llamó y le dijo, él escuchó estas palabras: ¿por qué sirves al siervo y no al Señor? Se descolocó totalmente y estuvo 3 años, 3 años meditando como San Pablo, 3 años meditando qué era esa frase, qué quería Dios, y lo único que todos los cristianos, también San Francisco, en un determinado momento saben, y lo cierto que hay de la fe, es atender a los marginados. Entonces se fue a los leprosos, que es lo que realmente rechazaba. De ahí había una leprosería entre Santa María de los Ángeles y la ciudad de Asís, y él rezando, orando a Dios y sirviendo a los leprosos en esa leprosería. Pero llegó un momento que en San Damián, un día, con frecuencia asistía allí a la misa. Y un día escuchó el Evangelio cuando Jesús manda a los discípulos de ir de 2 en 2 a predicar el reino de Dios. Después de estar un tiempo con Jesús, cuando fue llamando a los discípulos, a los primeros discípulos, después de explicarle y ver ellos lo que estaba predicando Jesús y haciendo Jesús en el reino de la predicación del reino en torno al lago de Galilea, entonces los mandó ellos a predicar. Ir con sandalias, solo con una túnica, no llevar alforja, es decir, a la intemperie, y que la gente os reciba y os reciba con paz. Cuando no reciban con paz, sacudir las sandalias del polvo de los pies e iros, ¿no? Eso lo escuchó Jesús, San Francisco. ¿Y qué es lo que dijo en ese momento que nos explica el biógrafo Celano? Esto es, fijaros lo que dijo San Francisco, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica. Y aquí empezó realmente el seguimiento de San Francisco de Jesucristo. Es decir, cuando se encontró con el Evangelio y en el Evangelio con la persona del mismo Jesús. Se fue a Ribotorto, allí con unos compañeros que se le añadieron de la ciudad de Asís, y después con el tiempo se fue a Santa María de los Ángeles y fue enviando los discípulos de 2 en 2. Pero era tal la experiencia que tenía de Jesús, la identificación que tenía de Jesús, que fijaros lo que dice San Buenaventura. Bien lo saben cuantos hermanos convivieron con él, que a diario, de qué continuo traía en sus labios la conversación sobre Jesús, qué dulce y suave era su diálogo, qué coloquio más tierno y amoroso mantenía. De la abundancia del corazón hablaba su boca, y la fuente de amor iluminado que llenaba todas sus entrañas, bullendo saltaba fuera. Qué intimidades las suyas con Jesús. Jesús en el corazón, Jesús en los labios, Jesús en los oídos, Jesús en los ojos, Jesús en las manos, Jesús presente siempre en todos sus miembros. Es decir, y esto llegó a concluir en la leyenda Mayo San Buenaventura, que era un alter Christus, era el otro Cristo, y así ha pasado a la historia. Pero Francisco, cuando escucha el Evangelio de la misión de Jesús en San Damián, y después cuando forman una comunidad de 8, los manda de 2 en 2 por el mundo, como Jesús hizo con sus discípulos. Sobre todo que recorran las familias que se hacinan en el exterior de las murallas de las ciudades de Perugia, de la región de la Umbría, porque no tienen sitio en las ciudades. Y es ahí, fuera, donde se dan las relaciones de vida, donde deben rehacerla para continuarla
con la dignidad que supone ser hijos de Dios y hermanos de Jesús, haciendo un cambio trascendental en lo que es la vida de la Iglesia entonces. Por eso él rechazó irse a un monasterio. ¿Por qué? Porque la gente iba a los monasterios, la gente iba a las iglesias donde se explicaba la palabra de Dios, donde rezaba y donde compartía la cena de Jesús, en lo que era la Eucaristía, lo que hacemos nosotros. San Francisco saca eso fuera, saca eso de las iglesias y lo lleva a la calle. Eso fue el cambio trascendental que hizo Jesús con respecto a San Francisco, con respecto a la iglesia. Sacó la iglesia a la calle, sacó a la iglesia a los marginados y a todo el mundo, llevando a los hermanos por todo los sitios conocidos de entonces. En realidad, es la realidad que hoy también nosotros, con la disminución de personal que tenemos, pero es en Europa, en otros hemisferios somos más fuertes, seguimos estando en esa dimensión con la excepción de la custodia de Tierra Santa. Allí somos los frailes de todo el mundo, ¿no?, los que somos responsables de esa custodia. Es una provincia aparte hecha por todas las provincias del mundo, donde la Iglesia nos mima con candor y con fuerza para que eso no desaparezca nunca. Y ahí, en medio de un mundo que ahora mismo, pues ya podéis imaginar, ¿no?, un mundo de judíos y de musulmanes, de judíos y de árabes, o sea, de la religión judía y de la religión musulmana, estamos allí en medio, realmente respetados. En todo este follón que estamos viendo, como los anteriores, como los que vendrán, porque eso no se acabará nunca, eso no se acabará mientras que estén allí los que están, no se acabará nunca, siempre el hábito será respetado. Al principio fue respetado porque eran 3 naciones potentes del mundo las que avalaban la presencia de los frailes allí, que era Francia, España e Italia, pero hoy ya no, eso ha desaparecido y es la propia identidad franciscana de los lugares con la autoridad de la Iglesia detrás. Y ahí estamos, gracias a Dios, dando testimonio. Bien, esto es cómo Francisco sigue a Jesús. Cómo San Francisco se identifica con la pasión de Jesús, porque es el Santo Sepulcro, la vida que llevamos allí los franciscanos en este santo lugar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo San Francisco se identificó con la pasión de Jesús, de forma que vinieron las llagas que celebramos el 8º centenario el año pasado en el Monte Alberna? Mirad cómo se originan las llagas, que no es algo fácil. Hay una crisis en la orden y por tanto también en San Francisco como general y fundador de la orden. ¿Por qué? Porque ya había más de 5.000 religiosos que San Francisco lo enviaba para predicar de 2 en 2. Pero no había formación y no había un control al inicio de la vida religiosa, lo que nosotros llamamos postulantado y noviciado. Entonces, como San Francisco mandando, nadie se atrevía a decir esto hay que cambiarlo. Pero cuando él se fue para hacer otro gesto extraordinario en aquel entonces a Damieta para hablar con el sultán Malek, que le dijo a las tropas, de la Iglesia, así no se lucha por los santos lugares, así no se adquiere por los santos lugares guerreando, de forma lo echaron y él se presentó ante el sultán y fue en son de paz. Dice que el sultán lo miró con cariño, pero claro, no se creyó que el mundo cristiano pensara como San Francisco, pero sí criticó esa guerra en el sentido de que no se podía conquistar por la fuerza los santos lugares, sino solo por el amor y con la paz. Entonces, cuando viene de allí,
los provinciales reunidos en Asís claman al Papa que hay que ordenar la orden. Entonces el Papa destituye en el año 2020 a San Francisco como general. Y en septiembre del mismo año se inauguran los noviciados dentro de la orden. Y antes el Papa escribe una carta para que los provinciales controlen a todos los misioneros de la orden por los escándalos que estaban dando. Después viene la regla bulada en el año 1221. El 2223 viene la regla bulada que firma él, que es la que tenemos hasta hoy. Y en 1224 se va con Fray León al monte de la Albernia y allí recibe la impresión de las llagas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? Fijaros el sufrimiento que llevaba él. Era totalmente, lo habían descolocado totalmente. O sea, seguía siendo el fundador de la orden franciscana. Pero ya la dimensión espiritual que imprimió desde el principio a la orden desapareció en orden, no es que desapareciera totalmente, pero sí no era prioritaria en el gobierno de la orden. De forma que eran ya los provinciales en el capítulo del 23 donde empezaron a determinar la formación, el noviciado y los cursos pertinentes para poder formar a los religiosos antes de mandarlos a predicar. Y eso es lo que San Francisco no entendía. Si este señor ha tenido una experiencia de Dios y se ha convertido, ya habrá el bien. Y los provinciales decían que no. Fijaros, en toda esta crisis viene un provincial y le dice a San Francisco: mira, yo no puedo con los frailes. Yo me voy a retirar a un convento contemplativo, a aislarme y a orar por Dios. Y le escribe San Francisco la carta más preciosa que se ha hecho en la historia del cristianismo sobre la misericordia. Mira, hemos tenido en 2 domingos seguidos el Evangelio del Hijo Pródigo, que está dentro del capítulo 15 de Lucas, que es el capítulo de la misericordia. Hemos tenido el capítulo 8 de San Juan el domingo pasado de la adúltera, otro hecho de la misericordia. Está el buen samaritano, otro hecho de la misericordia. Pues después de esos párrafos evangélicos de Jesús, después de todo eso, la gran carta que hay sobre la misericordia, que se lee en 1 minuto, 2 minutos, es lo que escribe San Francisco a este ministro. Dice que todo fraile que venga a pedirte perdón, siempre se lo des. Que todo fraile que tú llames para corregirle y no te pida perdón, siempre le des el perdón. Y aunque se quede callado, mirándote a los ojos, siempre le des una mirada de misericordia, porque es la única manera de la conversión de ese fraile. Una carta impresionante de San Francisco dentro de toda esta crisis que él estaba viviendo. Bien, pues entonces se va al Monte Alberna con Fray León y allí tiene una visión de un serafín con 6 alas, que está crucificado, ¿no? Con las 2 alas de arriba por encima de la cabeza, 2 alas como volando y 2 alas que se tapan el cuerpo, con la señal de la cruz como crucificado, que reproduce las imágenes de Isaías en el capítulo 6 de los serafines que están contemplando a Dios, donde las 2 alas no están crucificadas, están tapándose los ojos porque nadie puede ver a Dios de hito en hito. O sea, entonces se tapan los ojos, las otras 2 por encima y las otras topando el cuerpo. Es parecido a eso. Y cuando está en esa visión, al terminar esa visión, dice así, Celano, durante su permanencia, dice así, esta plegaria es cuando él ve que en ese momento empieza a supurarle las llagas en las manos, las llagas en los pies y las llagas en el costado. Y se queda ni alegre ni no alegre. Se queda
como pasmado, ¿no? No se cree realmente lo que está experimentando en ese momento. Fray León lo recoge, lo arropa y naturalmente ante la pérdida de sangre lo lleva inmediatamente a Asís para que lo cuiden. Y es allí donde lo recogen las hermanas clarisas ante todo el golpe de gente, lo llevan a una cabaña para que esté solo porque la vista también no podía soportar la luz y tal grado de tensión, de nerviosismo, de sufrimiento tenía, que lo único que le pide al Señor es que su alma se salve, que mi alma se salve. Fijaros cómo estaba él de mal en ese momento. Entonces el Señor le certifica que va a ser salvo y el momento que él tiene la seguridad de su salvación es cuando empieza a cantar el cántico de las criaturas que estamos celebrando este año, el 8º centenario. Bendito Señor por el sol, la luna, las estrellas, el aire, la tierra, el agua, los 4 elementos de nuestra cultura griega. Después, bendito Señor, añadió por la paz, cuando la pelea del obispo y el alcalde y el podestá. Y por último, ya cercada a la muerte, añade la estrofa de la muerte como paso definitivo a la vida definitiva. Es decir, yo estaré en el infierno, fijaros la idea, yo estaré en el infierno, estoy padeciendo un infierno, pero la vida no es así. Entonces hace un salto en esa vida eterna que le ha prometido Dios, hace un salto para alabar, bendecir y describir lo que es la belleza de la existencia humana. Es algo, uno de los hechos más impresionantes que hay de nuestro Padre. De hecho, los hechos que han quedado como marcados en la historia de la Orden vienen del tiempo de esta crisis, que es algo inimaginable. Grecho con el Belén, las llagas en la Verna, este año el cántico de las criaturas en el convento de las Clarisas en Asís y al año que viene la muerte. Bien, ¿en qué sentido San Francisco vive realmente esa muerte? ¿La vive como Jesús? No es un crucificado. Él vive realmente lo que es las señales de la crucifixión. Pero lo que hemos visto, que somos custodios, es de una realidad horrorosa. Por eso la comunidad cristiana escondió desde el principio la cruz. O sea, el hecho de, aquí lo pongo, o sea, el seguimiento está en los párrafos del 19 al 23 de Jesús, y lo que es la pasión de Jesucristo la describo desde el 39 al 42, las meditaciones, que es a través de una gran mentira le presentan a Pilato de que quería hacerse rey, que no podía pasar por la cabeza para ellos, pero es el único lenguaje que Pilato puede entender para poder condenarlo, disputar el poder al emperador, en este caso a Tiberio. Entonces, en aquel tiempo, como en tiempos pasados en España era el garrote vil, en aquel tiempo era la crucifixión. Y la crucifixión era, no era un invento romano, era de los medos. Era que la sangre, como decían los medos que la tierra era sagrada, la sangre no podía tocar la tierra. Y entonces estaba hecha solo para sufrir, no para morir. La crucifixión, fijaros qué cosa más horrorosa, pero bien hecha para sufrir. Es decir, clavaban los pies, o bien por los talones traspasaban con un clavo con la madera en medio. Nunca en la tabla se apoyaban los pies, eso fue a partir del siglo IV, no del siglo III, pero era traspasando los talones o bien sobre la palma de los pies al clavo. Después había un sedile a la altura de las nalgas donde el reo se podía apoyar y después no por las manos porque se desgajaban,
eran por las muñecas, que aquí están los huesos que se pueden sostener. Bien, la dinámica de la crucifixión es: ¿tú quieres vivir? Apóyate. Claro, el apoyo es en las manos y en los pies. Podéis imaginar el dolor horroroso. ¿Tú no quieres sufrir? Descuélgate, entonces te ahogas. Claro, te asfixias. Si te descuelgas, te asfixias. Y eso tardaban días y días y días y días, ¿no? Jesús, como llevaba ya 4 palizas, pues entonces duró muy poco y además que era mayor. Si se cuenta unos 30 y tantos años, la edad máxima en aquel tiempo en el imperio y también dentro de Palestina eran 40 años, o sea, era una persona mayor, por tanto duró poco. Todavía, por el Santo Sepulcro, hubo un convenio entre los judíos y los romanos en el sentido siguiente: los judíos seguían y siguen esperando la resurrección final. Dios viene al final de la historia para recuperar a todos los judíos, que por eso tienen que estar sepultados en el sepulcro, y volver a la historia, pero ya una historia feliz, sin pecado y sin muerte. No en el más allá, no hay más allá. El más allá está aquí en la historia, viviendo plenamente. Por eso ahora mismo los judíos más ricos se entierran en el valle de Josafat, que dicen que ahí va a bajar primero el Señor para resucitarlo. Por ello se compran ahí los sepulcros. Y entonces no podían, vinieron con los romanos de que tenían que bajarlos de la cruz y no ser comidos por las alimañas como eran los demás crucificados. Los demás crucificados se lo comían las alimañas, después venían los familiares, cogían los huesos y se lo llevaban a sus sepulcros y lo enterraban. Con los judíos no, lo bajaban ellos, pero tuvieron que ceder los judíos que no podían ser enterrados en sus sepulcros, en sus panteones familiares, como nosotros hemos visto en Lázaro y Marta y María. Tenían que enterrarlos en torno a donde se había crucificado. Por eso es en el Gólgota donde aparece el Santo Sepulcro, y donde nosotros custodiamos ese Santo Sepulcro. Porque cogieron a Jesús una vez muerto y en una cueva de las tantas que había cuando se crucificaba a judíos, se metían allí, pero sin sábana y sin nada. Eso sí, el crucificado siempre se le tapaban sus órganos, porque en el mundo judío los órganos reproductores eran sagrados, porque transmitían la vida y no podían exponerse a luz pública. O sea que Jesús nunca estuvo desnudo, pero nunca envuelto en una sábana con aromas y con todas estas cosas que no. A pesar de, yo reconozco que está la sábana santa de Turín, la sábana santa de Oviedo, y la sábana santa, que está en una reproducción preciosa en nuestro convento de Orihuela, y con reverencia vamos y todo lo que queráis. Pero Jesús se bajó y lo metieron en una cueva que estaban en torno a las cruces y allí estuvo. San Lucas muy pillamente pone: unas mujeres desde la muralla vieron dónde lo metieron. ¿Por qué? Porque fueron estas mujeres los que al principio de la mañana, a primera hora de la mañana, fueron para rezarle al Señor. Es cuando se encontraron con el Señor resucitado. Bien, y eso estaba enseguida. Las comunidades cristianas de Jerusalén estaban como preservando ese sitio de la resurrección, porque estaba identificado desde el principio ese sitio. Y después ya con el tiempo, sobre todo con Santa Elena y después con Constantino, es cuando empezó oficialmente lo que era nuestra presencia de allí hasta hoy. Nos dice el padre Rufino Luis, que está allí, que aquello lo compartimos con varias confesiones ortodoxas, ¿no? Y con los armenios. A nosotros, los frailes, para que veáis que hay que rezar por ellos, que no se cansen. Lo que pasa es que los frailes son listos, ¿eh? Los que van nuevos allí, jóvenes, los llevan al Santo Sepulcro. Y decimos, eso van allí a hacer el noviciado. El noviciado, es decir, a hacer penitencia. ¿Por qué? Porque por la tarde es de 6 a 10, son los ortodoxos, ¿no? Y por la noche, desde las 8 hasta las 12 de la noche.
Toda la noche es tiempo compartido de comunidades. Sí. Ya, Y a nosotros nos toca de 4 la mañana a 8 de la mañana. de 4 de la mañana a 8. O sea, los frailes se tienen que levantar a las 4 de la mañana para ocupar el Santo Sepulcro, celebrar la misa, porque si no le quitan el espacio. Basta con que otro se ponga en ese espacio y pierdes ese sitio del Santo Sepulcro. Por eso van allí, decimos el noviciado, van allí los jóvenes que vienen a levantarse a las 4 y a celebrar las misas y a orar con el oficio, etcétera, etcétera. Bien, eso lo consiguió a partir del siglo XII San Francisco. Y es, diría, el mayor, el tesoro que nos ha dejado a la orden, ya no solo el Santo Sepulcro, sino todo lo que hay alrededor de lo que significa la vida de Jesús en torno a Galilea y también en torno al lago de Galilea y también en la zona de Galilea, de Judea y de Samaria. Bien, yo no sé, es por eso son dos cosas lo de Jesús, que quiero yo, lo de San Francisco y Jesús, dos cosas, es la identificación con él, hay un seguimiento de San Francisco a Jesús que termina en una conformación con él, que es lo que dice Pablo, seguir a Jesús, lo que dicen los evangelios, y después una conformación total de vida con Jesús, lo de San Francisco según Pablo, y después, en segundo lugar, hay una identificación incluso física con respecto al mismo Jesús, según nos señalan los evangelios. Y eso es, diría, lo que he intentado en forma de meditación y de reflexión exponer en este texto. Ya como uno es mayor, no tengo vergüenza. Y por tanto, os digo que los que no tengáis el texto, comprarlo porque os va a venir bien. Es lo que me tocaba exponer esta tarde aquí. Muchas gracias a todos. Gracias al padre Martínez Fresneda por su edad y su sabiduría. Y damos la palabra, simplemente esto puede parecer, como hemos hablado, es casi un atraco, pero para mí es una alegría que doña María Dolores esté aquí presente, por una sencilla razón, porque han venido a otras conferencias profesores de la Universidad Católica, pero la presidencia solamente estuvo presente cuando nosotros pasamos a centro agregado con don José Luis, que tuvo a bien estar con nosotros aquel día que para la familia franciscana de Murcia fue una gran alegría. Y que hoy Tierra Santa nos vuelva a unir, pues creo que es un motivo también de gozo. Así que aunque sea un poco atraco que ella nos dirija unas breves palabras, pues breves porque si no pierde el tren. Esto es así de claro. Pues le agradecemos y yo personalmente como director del centro le agradezco su presencia entre nosotros. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias, padre Fresneda. Creo que sí, que el momento es oportuno para este libro llevárnoslo con nosotros. Viene la Semana Santa y creo que es un buen momento para tenerlo en la mesilla y reflexionar. Así que creo que sí, que haré caso y me lo llevaré. Si no nos une Tierra Santa, ¿qué nos va a unir? Nuestra universidad es una universidad franciscana. Es Universidad Católica San Antonio, que San Antonio pues creo que también tuvo un papel importante al lado de San Francisco en los primeros momentos, ¿no? de la fundación de la Orden de la Constitución. Pues nosotros estamos muy orgullosos de ser una universidad franciscana porque, bueno, pues es verdad que San Francisco ha sido un puntal en la historia de la Iglesia impresionante, irrepetible, hasta tal punto que un papa jesuita ha elegido el nombre de San Francisco para su papado, ¿no? Por algo será. Y nada, pues yo simplemente, es verdad que un poquillo atraco, yo no sabía que tenía que hablar, pero bueno, contemplando a Jesucristo y el momento de la crucifixión y de las llagas, yo he descubierto, porque hace poco me ha tocado leer un poquillo me hubiera venido muy bien el libro, la verdad,
acerca del Cristo yacente y el Santo Sepulcro. Pues que por lo visto esto viene a ser más una pregunta, ¿no? La corona de espinas no era una tortura típica romana, como que la inventaron en ese momento para reírse, burlarse y torturar aún más a Jesús. Por ser rey, claro, era verdaderamente, ellos sin darse cuenta le estaban reconociendo como rey. Y luego una cosa que a mí me llama la atención, ¿por qué Jesús, después de resucitar, él decide que las llagas estén con él, en su cuerpo resucitado? ¿Por qué? Yo a veces me lo he preguntado, porque ya un cuerpo resucitado, en teoría, no tiene que tener enfermedad, ni dolor, ni heridas. Y él eligió que esas llagas siguieran con él en el cuerpo resucitado. La base del cristianismo, la historicidad de Jesús. Y ahí está esa historia, esa persona humana también, está clavada en nuestra representación de todos nosotros. Ahí está con las llagas. Y ya por último, pues de todo corazón os agradezco a la Orden Franciscana pues esa obediencia y disponibilidad a lo largo de tantos siglos por la Iglesia, con lo que la Iglesia les pidió, que custodiaran y cuidaran los santos lugares, y ahí están. Y no solo eso, sino también pues sosteniendo a muchas familias cristianas que están allí sin recursos, y ahora mismo pues también yo aprovecho osadamente a animar a que peregrinemos, que vayamos a Tierra Santa, que comprobemos que el sepulcro está vacío y que, bueno, con nuestra presencia, de alguna manera también yo creo que eso les ayuda, les anima y sobre todo pues también apoya a las familias que están allí. A mí me toca, voy a ir, si Dios quiere, claro, del 4 al 11 de noviembre. Yo os animo porque verdaderamente en los santos lugares, las veces que yo he ido, pues aunque haya conflicto en otras zonas, en los santos lugares yo nunca he visto problemas. Quizás los padres que están allí más tiempo sí que, pero en general no, porque a todos ellos, tanto judíos como musulmanes como cristianos, pues oye, no les interesa que allí los conflictos se hagan presentes, ¿no? Entonces, pues nada, gracias a todos y a ver si nos vemos en Jerusalén. Y dentro de los últimos actos de esta tarde, la cofradía de la Vera Cruz de Caravaca quiere tener un detalle con Tierra Santa, en la persona de Fray Luis, que es el que llevará el obsequio y la presencia de esta cruz allí a la capilla que últimamente se ha inaugurado en Tierra Santa. Y tiene la palabra don Luis Melgarejo, que como he dicho es hermano mayor de la cofradía de la Veracruz. Pues muchísimas gracias. Primero agradecer desde luego la invitación que nos han hecho por Fray Rufino Luis Quintana por poder tener esta oportunidad de hablar con ustedes y al Instituto Teológico de Murcia, ¿no? También quiero agradecer a Lorna, nuestra presidenta de la UCAM, que tanto hace por nosotros y por la integración, y al magnífico conferencia que hemos recibido. Gracias, de verdad. Bueno, hoy estamos en un día muy especial porque para nosotros, en nombre de la Fundación Camino de la Cruz y en nombre de la... aquí, lo que pasa es que lo he puesto aquí en medio y no me ven, pero ahora le vamos a hacer la entrega porque quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento y desde luego hoy se refuerzan esos vínculos que ya empezamos a tener cuando en el año pasado, en el primer encuentro internacional de las ciudades jubilares, ya estuvieron, porque vinieron los custodios de Jerusalén, de Roma, Caravaca. En ese encuentro de ciudades jubilares que tuvimos en Caravaca, que fue el primer encuentro, pues se estrecharon los lazos entre Caravaca y Tierra Santa, por supuesto también con Roma, con Santiago, pero también es verdad que nosotros en nuestra cruz de Caravaca tenemos unos trozos del madero de Cristo que en su día pues fueron ahí depositados y tenemos esas reliquias. Para nosotros es un honor mantenerlo y sí queremos hacerle entrega de esta cruz de Caravaca, que es una réplica exacta de la cruz que tenemos, porque sé que la van a llevar a Tierra Santa, sé que la van a tener y cuando vayan a inaugurar la capilla en Belén, que van a llamar la Capilla Española. Y es en esa capilla vamos a tener la suerte de tener la cruz de Caravaca presidiendo la capilla. Por eso le vamos a hacer entrega ahora de esta réplica de la cruz de Caravaca, agradeciendo todo lo que han hecho y el acercamiento que hay
y la vinculación que hay entre Caravaca de la Cruz y los santos lugares, pues desde el principio, ¿no? Nosotros encantados de poder... Y volveremos a Tierra Santa, ya estuvimos, pero volveremos porque es verdad que las palabras que el custodio nos dirigió, abriéndonos los brazos, diciendo cuando queráis, aquí tenéis vuestra oportunidad de poder estrechar esa relación. Gracias por toda esta magnífica exposición que han tenido y desde luego desde Caravaca de la Cruz, encantados y vendremos cuantas veces seamos invitados, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre de la Fundación, también aquí de la cofradía. Ahora le damos los papeles, Marcos.